Ya. Ahí está, muchachos. Estamos semana 6. El tema es lógica. ¿Qué hacemos? Cualquier duda, pregunta. A ver. La lógica es una disciplina, jóvenes, que tiene un carácter formal. ¿Ya? Un carácter formal. Pues estudia la estructura o forma de razonamiento. La estructura o forma de razonamiento con el objetivo de establecer razonamientos, argumentos válidos. ¿Ya? Eso es lo que hace la lógica, estudiar razonamientos o inferencias. Empieza con Aristóteles, Hegel y Russell. Vamos a ver un razonamiento-argumento. Miren. Un razonamiento es una estructura conformada por proposiciones, las cuales pueden ser la premisa o la conclusión. ¿Ya? Veamos un ejemplo de razonamiento o argumento. Todos los artistas son talentosos. Premisa 1. Todos los pintores son artistas. Premisa 2. Se concluye, si son todos, también la conclusión tiene que ser todos, en la cual el término medio no va en la conclusión. Entonces, se concluye que todos los pintores son talentosos. Ya, miren. Y cada uno, premisa y conclusión, son proposiciones. Entonces, la lógica lo que estudia es la estructura o forma de los razonamientos. Acá tenemos un razonamiento, su estructura. Ya, en donde la conclusión se deriva necesariamente de las premisas. Si la conclusión se deriva necesariamente de las premisas, decimos que es válido. Y cumple con reglas, válido. Punto. No nos ponemos a analizar si esa proposición, en un argumento, en una inferencia, no nos vamos a poder analizar las proposiciones. No, solamente la estructura. ¿Ya? En un razonamiento. ¿Ya? A ver, capturen esto. Empezamos. Ahora veamos una proposición. Ya hemos visto un razonamiento, veamos una proposición. ¿Qué es una proposición? Es una estructura semántica compuesta por dos o más conceptos unidos entre sí. Aquella frase que tiene significado. San Marcos es la universidad más antigua de América. Ya, miren, ahí está una proposición. ¿Tiene significado? Sí. ¿Se refiere a algo? Sí, se refiere a algo. Se refiere a un hecho. Por eso decimos que una proposición es verdadera. Las proposiciones son verdaderas porque tenemos que ver que acá los términos que se están utilizando estén de alguna manera relacionados con algo. Y una proposición puede ser verdadera o falsa. Verdad es una noción semántica que se refiere a una propiedad que presentan las proposiciones. O sea, las proposiciones pueden ser verdaderas. Las proposiciones pueden ser verdaderas. Veamos algunos ejemplos. Napoleón fue presidente de México. Es una proposición. ¿Tiene sentido? ¿Tiene un significado? Sí, pero es falso. ¿Los planetas del sistema solar giran alrededor del Sol? Sí. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Es verdadero? Sí. ¿La Tierra es plana? ¿También tiene significado? Sí, pero es falso. 2 más 2 es igual a 4. ¿Es una frase aritmética que tiene sentido? Sí, es verdadero. Dolly fue la primera oveja clonada. Ya, una oración que tiene sentido, significado, y es verdadera. Ya. Entonces,
Las proposiciones se encargan de la verdad. A ver, capturen esto. Ya, pasemos al siguiente punto. A ver, acá, acá salió algo. Ya, bueno, no lo he... Las animaciones. Ya, veamos. Razonamiento. Ahora veamos un razonamiento, o argumento, o inferencia. Veamos. Un razonamiento es una noción sintáctica que implica una propiedad que poseen los razonamientos. Es una noción sintáctica que implica una propiedad. Aquí se refiere con noción sintáctica que a los razonamientos lo que le interesa es la estructura. Miren, acá. P entonces Q, Q entonces R, concluyo P entonces R. Ya. Este es un razonamiento. Un razonamiento no es verdadero, ni falso. Un razonamiento es válido o inválido. Y a un razonamiento lo que le interesa es la estructura. Cualquier proposición que vamos a poner a estas variables van a ser siempre válidas. Cualquiera. Veamos un ejemplo. Pagamos los impuestos a tiempos, P, entonces cumplimos con nuestras obligaciones. Si cumplimos con nuestras obligaciones fiscales, entonces estamos exentos de pagar multa. Por lo tanto, si pagamos los impuestos a tiempo, entonces estamos exentos de pagar multa. Ya. Este es un razonamiento. Ahora, ¿este razonamiento va a ser válido? Veamos si es válido. Veamos si cumple con la estructura. Si tiene esta estructura. Para saber eso hay que simbolizar. Si pagamos los impuestos a tiempo, P, cumplimos con nuestras obligaciones, Q. El otro, si cumplimos con las obligaciones, Q, entonces estamos exentos de pagar multa, R. Por lo tanto, si pagamos los impuestos a tiempo, que es P, entonces estamos exentos de pagar multa, R. Si simbolizamos, sí, 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 es una condicional, tenemos esta forma. Entonces decimos que este razonamiento es válido porque tiene esta forma. Y además, este razonamiento es un silogismo hipotético. Y si un silogismo hipotético, si una fórmula proposicional tiene esta forma, rápidamente decimos que esto es válido. Ahí está un razonamiento. La estructura lo que interesa para que sea válido, no verdadero. No si las proposiciones tienen sentido, no, la estructura. Capturen. Pasamos al siguiente punto. Ahora veamos una historia de la lógica. Vamos a hacer una historia breve. Primero con la etapa antigua. ¿Con quién empieza la lógica? Empieza con Aristóteles. Aristóteles va a ser el primer filósofo que va a sistematizar la lógica. No es que sea el primero en que hable de lógica. No, va a ser el primero que sistematiza, que formaliza la lógica. Desarrolló el primer estudio sistemático de la deducción. En su obra El Organón analiza un tipo especial de deducción, el silogismo. Miren, todos los humanos son mortales, todos los indígenas son humanos y todos los indígenas son mortales. ¿Ya? Este es un silogismo. Un silogismo. Y un silogismo se simboliza así. M es P, S es M, S es P. Ya. Acá está. Esta es la fórmula como se formaliza un silogismo.
¿Ya? Entonces, eso es lo que hizo Aristóteles, jóvenes, el silogismo. ¿No? Ahora veamos lo que va a ser en la etapa medieval. En la etapa medieval es una reiteración de la lógica de Aristóteles. Se va a hablar sobre la lógica de clases, lo que hizo Aristóteles. Pero ahora Aristóteles desarrolla inferencias inmediatas. Acá está una inferencia inmediata, dos premisas y una conclusión. En la etapa medieval, cuando se habla de las inferencias, lógica de clases, ahora se habla de inferencias, acá tenemos una inmediata. Los autores se concentraron en el silogismo y sus aplicaciones. Boecio. ¿Qué es lo que hizo Boecio? Acá está, miren, habla de proposiciones categóricas. Todos los S son P, ningún S es P, algún S es P, algún S no es P. Ya. Y lo que hizo fue su cuadro de Boecio. Una A, una E, una I y una O. Si decimos todos los humanos son mortales, entonces decimos que algunos humanos son mortales. Eso fue lo que hizo Boecio. Nada más va a continuar con lo que había hecho Aristóteles. Capturen. Pasemos ahora a la época moderna. Leibniz. Aquí tenemos la propuesta de Leibniz, este filósofo precursor de la lógica matemática, precursor. En la época moderna, los lógicos habían establecido que la lógica de Aristóteles tiene algunos problemas. Y para solucionar esos problemas es empleando la matemática. Por eso Leibniz fue el primero. El método para convertir la teoría de la deducción lógica aristotélica en una ciencia estricta e infalible era convertirla en un cálculo mediante el empleo de procedimientos matemáticos. Entonces era cálculo. Así querían hacerlo. Pero no era fácil. Leibniz no pudo, pero fue el que inicia. Luego tenemos a Boole, creó la lógica matemática. ¿Tá? ¿Qué cosa va a hacer Boole? Reglas básicas del álgebra de Boole. Miren, ahí está. Va a utilizar estas reglas. Va a utilizar estas reglas para el álgebra. ¿Verdad? Esto es lo que hicieron los filósofos en la época hasta el siglo XIX. ¿No? Capturen para ver a los últimos filósofos. Ya, veamos ahora el siguiente. Vamos a la etapa contemporánea. Tenemos a Frege, desarrolló la lógica predicativa. Ya. A Frege se le considera el padre de la lógica moderna. Frege fue el filósofo, jóvenes, que va a terminar lo que los filósofos modernos plantearon. Convertir la lógica en matemática. Frege lo va a hacer a través de la lógica predicativa. Va a utilizar variables, universales, conectores, listo. De esta manera se puede solucionar esos vacíos que tenía la lógica aristotélica. Luego, ya en el siglo XX, Frege fue de finales del siglo XIX,
En el siglo XX tenemos a este filósofo Shannon, que va a hablar de los circuitos eléctricos. Esto de los circuitos eléctricos era algo importante porque esto va a permitir el desarrollo si se puede decir, lo que se llama ahora, el inicio temprano de la computación, de los sistemas. Bien. Estos circuitos eléctricos que van a utilizarse en el área de la computación. Con él empieza. No. Hasta acá, jóvenes, es una breve historia de la lógica, una breve historia. ¿No? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan antes de continuar con el siguiente tema, que es falacias? Capturen. Ya. Empecemos entonces con falacias. Vamos a hablar de las falacias. Las falacias son argumentos incorrectos y engañosos. Incorrectos y engañosos. A ver, veamos. No hay pregunta. No. No. No, son argumentos incorrectos y engañosos. Ya. Hay falacias formales. Una falacia formal es cuando se incumple una regla lógica. Ya, esto no lo vamos a ver. Lo que vamos a ver son las falacias no formales. Ya, esa es la falacia que vamos a ver. Son las que engañan, son las que engañan basándose en el contenido de las premisas. Una falacia no formal tiene como objetivo persuadir. Busca persuadir. Ya. Veamos cuáles son esas falacias no formales. Buscan persuadir. ¿Ya? La falacia de atingencia. ¿Ya? Una falacia de atingencia. No hay conexión lógica entre las premisas y la conclusión. No hay ninguna contingencia, no hay ninguna conexión lógica entre la premisa y la conclusión. La conexión es psicológica. Por eso persuade. Persuade. Veamos algunas. Báculo. Argumento con la fuerza. Hominem. Una falacia contra el hombre. An ignorantiam. Falacia contra la ignorancia. An misericordiam. Una falacia donde se apela a la piedad, a la clemencia. Ad populum, donde se apela a la mayoría, al pueblo. Y ad verecundia, donde se apela a la autoridad. Ya, estas son las falacias llamadas de atingencia. Pero también tenemos las falacias no formales llamadas de ambigüedad. Estas falacias de ambigüedad son aquellas que se ocurren en el uso del lenguaje. O sea, cuando utilizamos el lenguaje sin darnos cuenta, cometemos una falacia por el mal uso. ¿Cuáles son? Equívoco, anfibología y énfasis. Esas son.
Una falacia se comete con la intención de persuadir o manipular. ¿Ya? ¿Cuáles son las falacias que se cometen con la intención de persuadir o manipular? Son las de atingencia. Otras se cometen sin intención debido a los descuidos del hablante, ambigüedad. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. Las falacias pueden ser muy sutiles y persuasivas y cuesta detectarlas muchas veces, cuesta detectarlas. No es fácil detectar si es falacia. Ya. A ver, capturen para ver el, el desarrollo de cada una de estas falacias, es lo que vamos a ver. Ya. Empecemos con la falacia de atingencia. La primera falacia de atingencia es el argumento un ambáculo. Un argumento un ambáculo es cuando se apela a la fuerza, a la amenaza, a la coerción, bueno, amenaza. ¿Para qué? Para que la conclusión le sea favorable. Por ejemplo, acá, sin duda usted elige la mejor opción. Libremente le recuerdo, miren, a través de la amenaza consiguió algo, dinero, extorsión. Otro, pero ¿por qué tengo que hacerlo? Porque soy tu mamá y aquí se hace lo que yo digo. Si no lo haces, te castigaré. Ya, entonces, acá también hay otro ejemplo de argumento un ambáculo. La mamá recurre a la amenaza para que su hijo haga algo. Otro ejemplo de argumento un ambáculo es acá. Miren, las leyes tienen ese carácter amenazante. Si no utilizas el cinturón, ¿m? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las leyes te van a poner una multa, se encargan de ponerte una multa de alguna manera. ¿M? Ahí está. O sea, ese es el carácter amenazante. Por ejemplo, estas falacias también se utiliza, es válido utilizar los jóvenes en el ámbito judicial. En el ámbito judicial, las falacias, por ejemplo, este báculo tiene el objeto de persuadir. Si no haces algo, puedes ir a prisión, ¿no? Entonces ya ahí está la forma como intimidan. Veamos otro. Lectura. Ah, bueno, acá salió al revés. Argumentum ad hominem. Un argumentum ad hominem es aquella falacia en la cual, en vez de atacar a la idea, se ataca a la persona. Se ataca especialmente un aspecto de la persona. Ese aspecto puede ser un aspecto social, cultural, racial, ideológico, religioso. No se ataca la idea. Acá, miren, hay una persona supuestamente que tiene como un cartel. Cuando tiene este cartel quiere decir que la persona va a protestar sobre algo. ¿Ya? Va a protestar sobre algo. Y alguien va a responder. Alguien que viste tan mal no puede tener razón. En vez que ataque,
lo que ella está representando, se dirige su ataque a la forma como se viste. Ya, eso es argumento en hombre. ¿Cómo se viste? No le gusta la forma como se viste. Ya, argumento en hombre. O acá. Ustedes dicen que los ateos pueden ser personas de moral. Sin embargo, sucede que yo sé que usted abandonó a su esposa e hijos. Mire, está hablando sobre cuestiones de ética, pero en vez de hablar de ética, se ataca una parte de él. Dice, me hablas de moral, pero tú abandonaste a tu esposa e hijos. Ya, mire, ya. Capturen. Ya, vamos al otro. Ahora, argumentum ad ignorantiam. Un argumentum ad ignorantiam es cuando se asume como verdadero algo, porque nadie se ha demostrado lo contrario, o se asume como falso algo porque nadie ha dicho lo contrario, la verdad. Ven acá, en la imagen. Aquí hay una expositora que está diciendo el sol hueco. Dice, y como no puedes probar lo contrario, entonces es verdad, el sol hueco. Argumento un ignorante. O acá, la clásica. Miren. Dice, en una clase el profesor dice, si no hay más preguntas, significa que todos entendieron la clase. Mira, como no preguntan, todos han entendido. Todos han entendido y entonces pasemos al siguiente tema. Ya, argumento un ignorante. Y miren la expresión del alumno. El alumno está sorprendido frente a eso. No. Lecturen. Profesor, Sí, dígame. ¿puede dar argumentos ad ignorantiam? ¿Cómo? ¿Argumento un ignorantiam? Si podría volver a ver el concepto. A ver, miren. Un argumento un ignorantiam dice, se acepta como verdad algo porque no se ha demostrado lo contrario, su falsedad. Y se acepta como falso algo porque nadie ha dicho su contrario, la verdad. Por ejemplo, los extraterrestres existen porque hasta ahora, nadie ha demostrado lo contrario. Dios existe porque hasta ahora nadie ha demostrado su inexistencia. Ya. Esa es la forma. Afirmarlo y decirte es verdadero, ya que nadie lo puede contradecir. Eso es argumento ignorante. ¿De acuerdo? Gracias. Ya. Pasemos ahora al siguiente punto. Argumentum ad misericordia. Un argumentum ad misericordia es cuando la persona, o mejor dicho, se apela a la piedad, a la clemencia, para que la conclusión le sea favorable. ¿Mm? Miren un ejemplo. Disculpe, señorita, ¿podría comprarme esta crema para las manos? No, gracias.
Por favor, cómpremela. Es que no he vendido nada en todo el día y me van a correr. Tengo a mi mamá enferma y necesito el dinero para adquirir sus medicinas. Miren, está recurriendo a la piedad. Y esto de repente nosotros lo vemos, lo hemos visto cuando hacemos uso de las unidades de transporte y suben vendedores. Pero no todos, algunos. Algunos, antes de venderte, lanzan un discurso conmovedor, un discurso que busca sensibilizarte para que compres sus productos. ¿Ya? Por eso recuerden, las falacias de atingencia buscan persuadir. Acá, miren acá dos alumnos del colegio, dice, y mi abuelito en la clínica. De repente no hizo su tarea, no estudió, y se está justificando por qué no estudió, por qué no hizo la tarea, porque su abuelito está en la clínica. Con esto, están de entender o busca que la profesora se apiade de él. Ya, ahí está un argumento con misericordia. Este argumento, esta falacia, también se utiliza en el ámbito judicial. En el ámbito judicial, jóvenes, las falacias se pueden utilizar. Se permite. Señor juez, los hijos de mi cliente hacía días que no comían. Por eso mi cliente ha tenido que robar algo de dinero. ¿Quién no lo haría si sus hijos tienen hambre? Miren. Eso lo mencionan en el ámbito judicial. Lo puede decir el juez, el abogado, o lo puede decir el mismo acusado. Está permitido que utilicen argumentos de misericordia. También en el ámbito judicial se utilizan argumentos ad hominem. Un abogado puede desacreditar al testigo, diciendo, van a creer en la palabra del testigo si el testigo es un criminal. ¿Van a creer en la palabra de un criminal? Ya, argumento. Ese tipo se utiliza. Esos argumentos también son válidos utilizarlos en el aparato judicial. Ya, entonces ahí está. Ya. Capturen para ver el siguiente. La siguiente falacia es argumentum ad populum. Un argumentum ad populum es cuando se apela a la mayoría, se apela al pueblo. ¿Ya? Lo que se busca es sensibilizar a la mayoría. ¿Ya? Miren. ¿Ya? Ese sentimiento, si se puede decir, nacional que hay, eso es lo que se busca incentivar. ¿Ya? Que la mayoría siempre tenga una opinión favorable sobre algo. La mayoría. Veamos un ejemplo. Miren, acá hay un personaje que dice, redonda. Acá hay alguien enseñando una esfera de la Tierra y lo pone como redonda. Y el otro dice, redonda, ja. Todo el mundo sabe que es plana. O sea, él está apelando. La mayoría dice que la Tierra es plana y tú eres el único que dice que la Tierra es redonda. Ya, miren, argumento más poco. Otro. Dice, en esta imagen dice, la mayoría de científicos son ateos. Tantos no pueden equivocarse. Alguien dice, está apelando a los científicos, la mayoría. Y el otro dice, millones de personas tienen fe en Dios. Tantos no pueden equivocarse, también apela a la mayoría de personas.
¿Ya? ¿Para qué? Para que la conclusión le sea favorable. Y también el argumento un populum se suele utilizar en el ámbito eh, empresarial, ¿ya? Eh, cuando quieren promocionar un producto en la publicidad, eh, las empresas suelen hacer uso de argumentos un populum. Un producto dice, la bebida de sabor nacional. ¿Cuál es la bebida de sabor nacional? Acá, muchachos, ¿cuál es? Si alguien dice la bebida de sabor nacional, por eso todos los peruanos lo consumen, ¿ya? ¿Cuál es esa bebida de sabor nacional? Es la Inca Kola, ¿ya? Entonces, miren, argumento un populum, ¿ya? O cuando algunos productos, algunas empresas en sus productos ponen la banderita del Perú. Al poner eso dice, cómprale Perú. Ya, ese es el argumento con populum. Pasamos al siguiente. Capturen. Perdón. Ahora veamos el argumento an verecundia. Miren, un argumento an verecundia es cuando se apela a una autoridad. Se apela a alguien para que la conclusión le sea favorable. Quieren persuadir a alguien mediante una autoridad. Ya. Acá dice, como dermatólogo os juro que el vino tinto cura la caspa. Está diciendo, si tienes caspa, utiliza vino tinto. ¿Pero quién lo dice? No cualquiera. Un especialista, un dermatólogo. Argumento más verecundio. Ahí está. O acá. Alguien va a utilizar a un personaje notable para respaldar una idea. Isaac Newton era un científico genial. Ahí está la autoridad. Y creía en Dios. O sea, está diciendo, está esforzando la creencia, como algunas personas creen en Dios, y pone como ejemplo a Newton, apela a Newton. La otra persona dice, es claro que la indeterminación no existe. Está hablando sobre la indeterminación. Él dice que no existe, porque Einstein así lo dijo. Einstein dice, Dios no juega a los dados. O sea, a las probabilidades no. ¿Ya? Entonces, ambos apelan a una autoridad. Eso se llama verecundia. Y también se puede utilizar en el ámbito judicial, verecundia, cuando el abogado puede tomar como referente lo dicho por un abogado conocido. Tal abogado dijo esto, ya. O tal juez sentenció en esta forma. Está apelando a lo que un juez está diciendo, ya. Entonces, argumento en verecundia. Capturen. No. Pasemos al siguiente. Ahora vamos a ver la falacia de ambigüedad. Recuerden que la falacia de ambigüedad se cometen por el mal uso del lenguaje. Mal uso del lenguaje, sin darnos cuenta, cometemos estas falacias. Equívoco. Una falacia de equívoco es cuando en una frase o un razonamiento utilizamos un término, una palabra que tiene doble significado.
Y al tener doble significado, eso va a llegar a una confusión. Veamos. El hombre es malvado, dice una mujer. Y un hombre le dice, eso es muy injusto. La mujer también comete maldades. Y ella le corrige. Me refiero a hombre como ser humano, o sea, hombre en general. No hombre masculino, sino hombre en general. Entonces, miren, ahí está la falacia de ambigüedad. El hombre es malvado. No, las mujeres no. A todos los hombres. Hay otro. Napoleón está tomando Malta. Le dice algo. Tomando Malta. Y el otro personaje, un punto estratégico del Mediterráneo. No podemos permitirlo. Punto estratégico. Y él responde, creo que no estamos hablando de lo mismo. ¿Por qué? ¿Cuál es el término, el equívoco? Malta. Cuando él dice Napoleón está tomando Malta, él se está refiriendo a una bebida denominada Malta. Y él, cuando habla de Malta, se está refiriendo a una isla. Tomando, dice, no podemos permitir que Napoleón tome Malta como isla. Ahí está el equívoco. Capturen. Pasemos al otro. Bueno, acá también hay otro ejercicio. Miren, el fin de una cosa es su perfección, ¿ya? La muerte es el fin de la vida, miren, fin, fin. El fin de una cosa es su perfección. La muerte es el fin de la vida y por eso la muerte es la perfección de la vida. No, pues cómo se va a decir que la muerte es la perfección de la vida? ¿Por qué? Porque acá fin tiene doble significado. Fin, en el primero, fin, la meta, objetivo. En el segundo, la muerte es el fin, fin como ciclo, acabó el ciclo, ahí nomás queda. Y por eso se concluye que la muerte es la perfección de la vida. Ya, mire, ahí está. Ya, ahora sí, capturen. Ya, veamos ahora una anfibología. Una anfibología ocurre por una mala construcción gramatical. No construyes bien una oración y por eso se tiene una interpretación errónea. Mire, por favor, deme un par de medias para niños de algodón. Deme un par de medias para niños de algodón. ¿Que hay niños de algodón? Lo correcto es, por favor, deme un par de medias de algodón para niños. Ahí está la anfibología. Miren acá. Prohibido echar gasolina a menores de edad. Prohibido echar gasolina a menores de edad. ¿Qué quiere decir esto, prohibido echar gasolina? A un menor no le puedo echar gasolina, pero a un mayor sí. Entonces está mal escrito. Ahí está una anfibología. Acá tenemos otro
En tiempos de pandemia, jóvenes, miren lo que en algunas tienditas ponían en tiempo de pandemia. Alto, usa gel y ponte en la cola. Por favor, espera tu turno. Dice, usa gel y ponte en la cola. Por favor, espera tu turno. Entonces, una persona que lee dice que acá pueden haber una, dos interpretaciones o más. ¿Ya? Donde diciendo gel, que gel, usa gel y me pongo en la cola. ¿Cómo que me va a poner en la cola? Porque acá cola, un significado puede ser trasero, ya que y una persona lo puede interpretar de esa manera, que me va a poner gel en la cola y voy a esperar el turno. ¿Turno para qué? Ya, entonces, miren, una mala construcción gramatical. Ya, ahí está. Capturen. Ahí otro. Ah, y acá, miren. Prohibido fumar gas inflamable. Prohibido fumar gas inflamable. ¿Qué? ¿El gas se fuma? Miren cómo está mal construido y lo que se puede interpretar. Lo correcto hubiera sido prohibido fumar gas inflamable. No de esta manera. Ya, ahora sí capturen para ver ya lo último, el énfasis y la paradoja. Énfasis. Énfasis, jóvenes, es cuando en una oración lo que se hace es resaltar una frase con mayúsculas o entonando con una voz más fuerte esa frase y lo sacas del contexto. Acá, en esta imagen, veamos, esto es un robo, dice. Y alguien dice, pues si no les gustan los precios, váyanse a otro almacén, señora. Y luego se da cuenta, es la costumbre. Es que a veces en algunos lugares jóvenes, cuando los precios suben, los compradores dicen, esto es un robo. El precio está subiendo, me está robando. Y él lo ha entendido así. Cuando dice, esto es un robo. Por eso al final se disculpa, dice, es la costumbre, perdón. Arriba las manos, esto es un robo. Ahora sí, pues. Acá, miren. Basta de maltratar mujeres. Si así lo pone con estas letras rojos y la mujer, miren, golpeada, enyesada, de esta manera uno puede interpretar que todas las mujeres son maltratadas y que los maltratadores son los hombres. Por eso alguien le dice, disculpe, ¿podría expresarlo sin que parezca que todos los hombres tienen la culpa? Claro. Si dice así, está diciendo que los hombres son los culpables. Ahí está el énfasis. Facturen y veamos el último punto. El último punto es la paradoja. Y con esto acabamos, muchachos, y le doy las claves. A ver, una paradoja es una afirmación contradictoria, que a pesar de ser un razonamiento aparentemente válido, a partir de premisas verdaderas, conduce a una conclusión contradictoria. Dice, parte de premisas verdaderas, pero la conclusión es contradictoria. ¿Cómo así? Veamos el caso. Esta es la paradoja de Russell. Miren, la paradoja del barbero. Dice, un emir ordenó que los barberos solo afeitaran a aquellas personas que no pudieran hacerlo por sí mismas. O sea, te vas a afeitar, dice, todas las personas, dice, se van a afeitar, pero ellos no lo van a hacer, sino van a ir a un barbero.
¿Ya? Dice, los barberos solo afeitarán a aquellas personas que no pudieran hacerlo por sí mismas. Cierto día el emir llegó a As-Samen para que lo afeitara y él le contó sus angustias. Miren, el emir llega a ese pueblo donde estaba el barbero y el barbero le cuenta sus angustias. ¿Quién cortará mi barba?, le dice el barbero, porque el emir ha dicho, el barbero solamente va a cortar la barba a aquellas personas que no pudieron hacerlo por sí mismas. ¿Y quién me va a cortar a mí? Miren cómo creció su barba. Dice, en mi pueblo soy el único barbero. No puedo afeitar al barbero de mi pueblo, que soy yo, ya que si lo hago, entonces puedo afeitarme por mí mismo. Por lo tanto, no debería afeitarme. Pero si por el contrario no me afeito, entonces a un barbero debería afeitarme. Pero yo soy el único barbero de ahí. Mire, la contradicción. Afeito a aquellas personas que no puedan hacerlo, pero yo no puedo afeitarme. Porque en este pueblo yo soy el único barbero. Mire, una paradoja. Ya. Ahí está, muchachos. Capturen y le voy a las claves. Si tienen alguna pregunta. ¿Ya capturaron? Ya. Vamos con las claves. Ahí están las claves, muchachos. Ya, jóvenes, bueno, esto es todo. Chao. Muchas gracias, profe. Ya la próxima semana su profesor ya va a estar. Ya. Chao, jóvenes. Que le vaya bien.